Hola chicos, mi nombre es Alfredo Martínez, profesor del Centro de Apoyo Educativo y Desarrollo Humano, CEIDH. El día de hoy te presentamos la materia de comunicación y los temas referentes a este bloque de tu examen. Empecemos hablando qué es la comunicación y cuáles son los elementos de la situación comunicativa. Primero, ¿qué es la comunicación? Podemos entender la comunicación como la acción y efecto de comunicar o comunicarse, y está basada en la transmisión de mensajes entre interlocutores. Un emisor que envía un mensaje cifrado en un código a un receptor, quien lo decodifica e interpreta. Este mensaje se hace llegar por un canal que puede ser oral, escrito o por medio de una simbolización. Los interlocutores están dentro de una situación comunicativa, la cual puede ser la sala, en la cocina, en la calle, en un restaurante, en el supermercado o en cualquier parte. Observemos el siguiente esquema. En el siguiente esquema nos están ejemplificando los elementos de la situación comunicativa, nos lo están indicando. ¿Cuáles son los elementos? Tenemos un emisor o también llamado un interlocutor. ¿Quién es el emisor? Aquel que envía el mensaje. ¿A quién? Al receptor, el otro interlocutor. Entonces tenemos ahí dos elementos de la situación comunicativa, emisor y receptor. Luego, entre ambos se va a compartir un mensaje. El mensaje es lo que se quiere transmitir. Bien, el tercer elemento entonces, además de emisor y receptor, agreguemos mensaje. Otro elemento de la situación comunicativa es el canal. El canal va a ser el medio físico por el cual se hace llegar el mensaje, ¿correcto? En este caso, por ejemplo, podremos decir que entre tú y yo hay una situación comunicativa. En ese momento yo me estoy convirtiendo, estoy tomando el papel del emisor y ustedes son los receptores de este mensaje. Te estoy transmitiendo información en ese mensaje. Ahora, ¿cómo te estoy transmitiendo este mensaje? Estoy utilizando un canal digital, en este caso, un video. Bien, otro elemento, además del emisor, el mensaje, el receptor y el canal de la situación comunicativa, es el código. El código es el lenguaje cifrado para dar el mensaje. En otras palabras, el código es el idioma que deben tener en común tanto el emisor como el receptor. En nuestro caso, nuestro código sería el español. Y también nos hablan que en el proceso comunicativo o en la situación comunicativa vamos a tener un referente, es decir, una retroalimentación o una decodificación. Es el contexto social en el que sucede la comunicación. Es decir, ¿qué rodea, qué está al lado, rodeando la situación comunicativa? Por ejemplo, si yo hablara o quisiera transmitirles un mensaje donde hablo del peje, no es necesario que yo te explique qué o quién es el peje. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos un mismo contexto y entendemos la referencia a partir de ese contexto. ¿Vale? Bien. Entonces, recordemos, ¿cuáles son los elementos de la situación comunicativa? Son emisor, mensaje, receptor, canal, código y llamémosle acá contexto. ¿Sale? Son nuestros 6 elementos de la situación comunicativa. Si recapitulamos qué es la comunicación en pocas palabras es la transmisión de información entre interlocutores, emisor, receptor. Bien. Ahora vamos a hablar un poco de la intención comunicativa para desembocar en nuestro siguiente tema, que sería las funciones de la lengua. Bien, la intención comunicativa. Las intenciones comunicativas están presentes siempre que alguien quiere comunicarse y deberán ser de común acuerdo entre los interlocutores, ya que no puede haber comunicación si una persona desea hablar de negocios y la otra de fútbol. El emisor quiere transmitir un mensaje al receptor y viceversa. La intención comunicativa que predomina en un texto está determinada por algunas de las funciones de la lengua, las cuales son referencial, apelativa, emotiva, poética, fática y metalingüística. Bien, en el examen te van a poner a identificar estas funciones de la lengua dentro de un texto, dentro de una situación comunicativa. Entonces, ¿qué son las funciones de la lengua? Como lo podemos ver en nuestro título, es la intención con la que el emisor transmite información al receptor. Entonces, por ejemplo, si el emisor quiere transmitir información de forma objetiva,
ahí hay una función llamada referencial que vamos a ver más a detalle. Si el emisor quiere transmitir un sentimiento, ahí hay una función o una intención llamada función emotiva. Si el emisor quiere simplemente prolongar, iniciar, finalizar un proceso comunicativo, ahí hay otra función llamada función fática. Es decir, las funciones de la lengua son los diferentes objetivos que se persiguen en el proceso comunicativo. ¿Qué es lo que se quiere lograr? ¿A qué se quiere llegar a través de ese proceso comunicativo? Vamos a ver entonces estas funciones de la lengua. Pon especial atención porque este es un tema que es muy altamente probable que te pregunten en tu examen. Funciones de la lengua. Bien, vamos con la primera, la función referencial. Vamos a ver qué nos dice la función referencial. Dice, se caracteriza por presentar hechos, datos y explicaciones con la intención de transmitir con mayor objetividad un conocimiento. Podemos aquí subrayar la idea principal. ¿Cuál es la intención de la función referencial? Transmitir con mayor objetividad un conocimiento. Esta función se presenta en los textos didácticos, las noticias periodísticas, los informes, las monografías y los textos de divulgación científica. Vamos a un ejemplo para que nos quede todavía más claro esta función referencial. Esto que vamos a hacer a continuación es algo muy parecido a lo que te vas a poder encontrar en tu examen. Inyección preventiva. Las púas de los puercoespines, constituidas por la proteína queratina, contienen ácidos grasos capaces de neutralizar hasta 6 tipos distintos de bacterias. Así estos animales evitan las infecciones al picarse accidentalmente con alguna de las 5.000 púas que tienen repartidas por el cuerpo, quizá debido a que suelen caer de los árboles por accidente, o por la de sus congéneres. Contra la creencia popular, estos animales no pueden alzar sus púas y no son venenosas. Cuando un animal que los molesta se ve afectado por ellas, el daño es meramente físico, pues no causan infecciones secundarias. Bien, ahí nos muestran la fuente. Y bien, aquí podemos notar que en este texto efectivamente la intención del autor es transmitir con la mayor objetividad posible un conocimiento. Ahí estamos viendo la función referencial. Ahora vamos con la siguiente, la función apelativa. La función apelativa nos dice, el autor pretende convencer al lector acerca de un punto de vista sobre cualquier tema. Fíjate, entonces aquí podemos detectar una idea principal. El autor pretende, ¿qué pretende? Convencer al lector acerca de un punto de vista sobre cualquier tema. La función apelativa tiene como intención provocar una reacción y mantener atento a quien recibe el mensaje. Esta función se presenta en mensajes publicitarios, ensayos, discursos políticos, artículos editoriales y de fondo. También en artículos de opinión, cuyo fin es demostrar la validez de una conclusión por medio de argumentos. Bien, ¿cómo sé que tengo frente a mí un texto que tiene una función apelativa? Porque te intenta convencer, te intenta persuadir de que hagas o que dejes de hacer algo. Vamos a un ejemplo. Lo están poniendo en esta imagen. ¿Estás buscando las mejores ofertas? No pierdas tu tiempo con tiendas que te ofrecen descuentos y sistemas de puntos acumuladores en tarjetas. Almacenes Luna Amable te ofrece devolverte 10% en cada una de tus compras. ¿Qué están haciendo aquí con ese texto? Te está intentando convencer. ¿De qué? Pues de que consumas, de que compres en Almacenes Luna Amable. Entonces, ahí hay una función apelativa. ¿Cómo lo sabemos? Porque vemos que intentan convencernos o provocar una reacción en nosotros como receptores del mensaje. ¿De acuerdo? Vamos con la siguiente. La función emotiva. La función emotiva se identifica porque es el reflejo de la expresión personal del hablante. Es decir, en la función emotiva podríamos verla como lo opuesto a la función referencial. Si decíamos que en la función referencial se va a dar mayor o vamos a encontrar información o conocimiento más bien de forma objetiva, en la función emotiva todo va a ser lo opuesto al objetivo, es decir, va a ser subjetivo. Aquí vamos a encontrar expresadas opiniones personales, emociones, sentimientos, estados de ánimo. Cuando en tu texto tú encuentras que te están dando o te están transmitiendo una emoción, un sentimiento, una opinión personal o un estado de ánimo, ten por seguro que tienes una función emotiva frente a ti. El ejemplo que tenemos aquí, mira, es qué bonito día. En esta expresión pues, estamos expresando una opinión personal. ¿Por qué es una opinión personal? Porque qué bonito día es una
percepción de la persona que emite este comentario, este enunciado o esta oración. No necesariamente para todos va a ser un bonito día. Por eso, y a eso nos referimos con la subjetividad, la opinión personal. Bien, si recordamos arriba en nuestro texto del puercoespín, ahí podíamos ver que no transmitían ninguna opinión personal, ningún sentimiento, ningún estado de ánimo. Simplemente se limitaban a transmitir el conocimiento directo, de forma objetiva. Continuamos con la siguiente función, sería la función poética. Su característica fundamental es dar una impresión de belleza, creatividad, sensibilidad y cultura. Esta función se encuentra primordialmente en los escritos literarios como la novela, el cuento y la poesía. Pueden ser escritos en prosa o en verso. Bueno, justamente ahorita que estamos viendo o que aparecen estos conceptos de prosa y verso, vamos a trabajarlos de una vez, aunque vamos a volver a encontrarlos en un tema más adelante. Pero vale la pena empezar a verlo desde ahorita. Pero antes, la función poética vamos a entenderla como aquella donde en un texto vamos a encontrar el lenguaje, la forma del lenguaje, la forma en cómo nos expresan una idea, pero en este caso va a estar expresado, repito, de forma estética, de forma embellecida. Al igual que la función emotiva, vamos a poder encontrar sentimientos, emociones, estados de ánimo, sí, pero la diferencia con respecto a la emotiva es que estos sentimientos, estas emociones, estas opiniones van a estar expresados de una forma más bella, de una forma estética, apoyándose en algo que vamos a ver ahorita a continuación, llamadas las figuras retóricas o figuras estilísticas o literarias. Ajá. Esto es muy común que lo encontremos entonces a lo largo de los textos, dentro de la función poética de un texto o de función de la lengua. Además nos hablaban sobre la prosa y el verso. Bueno, la prosa la podemos definir como la forma de expresión lingüística habitual. Ajá. Es decir, la forma en cómo nos expresamos en nuestro día a día, eso es la prosa. Por ejemplo, este video, los textos que estamos encontrando en él, están escritos en forma de prosa. ¿Cuál es lo opuesto? El verso. El verso lo vamos a tener presente cuando encontremos palabras cuyos sonidos son muy parecidos o iguales. En este caso tenemos que el verso entonces es un conjunto de palabras sujetos a una métrica o a un ritmo, ¿sale? O en términos simples, a una rima. Si está rimando, está en verso. Si no está rimando, está en prosa, ¿vale? Vamos a ver este ejemplo que nos ponemos de la función poética y continuamos hablando de las figuras retóricas. Dice, el arreglo. Se va apagando el claro farol de la tarde, farol verde y lila, agónico y trémulo. Martín viene bajando por la vereda del Salto con el morral terciado, lleno de flores y el machete en la diestra. Martín ama a la naturaleza porque en su casa, su Dios, su mujer, su vida, por eso es raro que vaya acribillando jonotes y rejalgares que al golpe del machete se atronchan y caen. Pero Martín es cacique de la selva, la ama y la sacrifica sin preocupación, lágrimas ni voces. Él sabe que en este trópico salvaje las heridas de las plantas y de los hombres se curan con el viento, se secan con el sol, se maduran y cicatrizan con la tierra. En este último ejemplo, última oración, podemos ver claramente la función poética y cómo están embelleciendo el lenguaje. Nos dicen, las heridas de las plantas y de los hombres se curan con el viento, se secan con el sol, se maduran y cicatrizan con la tierra. Nos están hablando de un proceso de cicatrización, en este caso, de una manera embellecida, de una forma estética. Para esto, dentro de este ejemplo, vamos a encontrar algunas figuras retóricas. Vamos a ver qué son las figuras retóricas y algunos ejemplos. Es importante que aprendas a identificar estas figuras retóricas, no todas, pero sí las principales. Vamos a ver algunas de ellas. Figuras retóricas. Nos dicen, las figuras retóricas o literarias son maneras no convencionales de usar las palabras para otorgarles mayor belleza, expresividad o vivacidad. Repito, son maneras no convencionales de usar las palabras para otorgarles mayor belleza, expresividad o vivacidad. Como te decía yo anteriormente, la función poética busca eso, ¿no? Mostrar de forma embellecida
el lenguaje. ¿Cuáles son algunos ejemplos de figuras retóricas? Aquí te ponemos algunas. Vamos a ver cada una de ellas y te voy señalando los que más probablemente pueden llegar a venir en tu examen. De ley, vamos a empezar con la metáfora. Esa siempre viene en el examen. ¿Qué es una metáfora? Es una identificación de un objeto real con otro imaginario a partir de una relación de semejanza. Este lugar es un paraíso. Estamos haciendo una metáfora. Estamos comparando el lugar con, por ejemplo, el paraíso. Otro ejemplo, otra metáfora, acá abajo la tenemos. Mira, metáfora, aquí está. Metáfora. Definición. Comparación entre dos términos entre los cuales existe alguna semejanza. En la definición anterior nos hablaban de que son una comparación entre un lugar real o un objeto real y otro imaginario. Bueno, no necesariamente. Pueden ser dos objetos reales, pueden ser dos objetos imaginarios o puedes combinarlos. La idea es que en una metáfora tú estás comparando semejanzas entre dos objetos. Vean, el cielo estaba cubierto de blancos algodones. ¿Qué nos están haciendo ahí? Nos están comparando las nubes con los blancos algodones. Entonces, los blancos algodones serían la metáfora de las nubes en el cielo. ¿Sale? Con nuestro ejemplo. El cielo está cubierto con blancos algodones. Esa es una metáfora. Luego, tenemos un símil o comparación. Dice, relación explícita de semejanza entre dos elementos. Bueno, el símil o comparación es muy sencillo de entender porque es cuando te están comparando directamente un objeto. Por ejemplo, nos ponen este ejemplo. Se puso como una fiera. Están comparando, están haciendo una similitud. La similitud entre la fiera y el estado de ánimo en que se encuentra esa persona. ¿De acuerdo? Eso sería entonces un símil. La hipérbole es la exageración de algún rasgo o magnitud por aumento o disminución. Una hipérbole es un ejemplo también perfecto de una figura que puede llegar a estar en tu examen. Es una exageración, así velo. Si yo te digo, tengo tanta hambre que me comería un elefante. Ya te lo expliqué 1.000.000 de veces. Te esperé 1.000 horas. Te lloré todo un río. Esos son ejemplos de hipérboles, de exageraciones. ¿De acuerdo? Luego, tenemos aquí tenemos otro ejemplo nada más para que lo tengas. Hipérbole, aquí. Es una visión que exagera la realidad, amplificándola o disminuyéndola. Tengo tanta hambre que me comería una vaca. En este caso, bueno, no es un elefante, es una vaca lo que nos dice en este ejemplo. Como podrás notar, es una exageración, una amplificación en este caso, ¿no? Bien. La personificación. La atribución de cualidades humanas a seres inanimados o animales. El tiempo es un tirano o el tiempo es tirano. Estamos haciendo que el tiempo no es una persona, es un objeto inanimado, le estamos dando una característica o una propiedad humana, la tiranía. El tiempo es tirano. Eso es una personificación. ¿De acuerdo? Luego, aliteración. Repetición de sonidos en palabras cercanas o contiguas. Mi mamá me mima. Una aliteración es cuando tú tienes un sonido que se repite constantemente en la oración o en el texto. El ejemplo más obvio, podríamos mencionar, son los trabalenguas. Cuando tú escuchas un trabalenguas como Pepe Pecas, pica papas con un pico, ahí encontramos una aliteración. ¿Por qué? Porque se está repitiendo constantemente un sonido. Pepe Pecas, pica papas con un pico. En este ejemplo más simple que nos ponen en la aliteración, nos dicen mi mamá me mima. Igualmente ahí encontramos un sonido que se repite. Eso es una aliteración. ¿De acuerdo? Bien, tenemos después la anáfora. La anáfora es la repetición de una o varias palabras al inicio de dos o más versos o enunciados. Aquí estamos, aquí nos quedaremos. ¿Qué estamos viendo ahí? Se está repitiendo el aquí. Aquí estamos, aquí nos quedaremos. Repetición de una o varias palabras al inicio de dos o más versos o enunciados. Es una anáfora. Bien. La sinestesia. La sinestesia es la atribución de sensaciones físicas o sentimientos o conceptos a los que no les corresponderían. Se oía el dulce sonido de una flauta. Es decir, ¿qué estamos haciendo? Estamos otorgándole, estamos atribuyéndole un sonido dulce a una flauta. Entonces, es una sinestesia. Otro ejemplo acá. Atribución de una sensación a un sentido que no le corresponde. Su mirada es dulce. Entonces, ahí hay una sinestesia. Bien, la metonimia
Designación de un objeto o idea con el nombre de otro con el que se vincula por contigüidad o cercanía. Este año leeremos a Cervantes. Bueno, la metonimia. Y finalmente hablamos del hipérbaton. El hipérbaton es la alteración del orden habitual de los elementos de una oración. Entonces, en lugar de decir el cielo estaba estrellado, decimos estrellado, el cielo estaba. ¿Qué estamos haciendo? Estamos cambiando el orden de las palabras en la oración. ¿Para qué? Para que se dé o se presente una forma más bella, más estética. Repito, en lugar de decir el cielo estaba estrellado, digamos que es la forma tradicional que usaríamos de esta oración, decimos estrellado, el cielo estaba. Estamos cambiándole el orden. Eso es un hipérbaton. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí tenemos esto y aquí abajo tenemos otras dos que queremos ver. Ya vimos sinestesia, nada más con la ironía. Ironía. Se afirma o sugiere lo contrario de lo que se dice. Ejemplo, no te esperaba tan temprano. Cuando alguien llega más tarde de lo acordado. Ahí hay una ironía, ¿no? Alguien llegó tarde, hoy, ¿por qué llegaste temprano? Ahí hay una ironía, ¿no? Y finalmente la onomatopeya. Es un signo o son sonidos, más bien, son palabras que imitan el sonido de un objeto, una persona o un animal. Signo que emite un sonido natural. Suena el tambor, pom, pom, pom. ¿Qué es el pom, pom, pom? Está imitando el sonido del tambor. Podemos hablar ahí entonces de una onomatopeya. En lugar de decir se escucharon los balazos, nada más se escucharon el pum, pum, pum. Esa es una onomatopeya. Se oía el kikiriki del gallo. Ese es una onomatopeya. Estamos usando el sonido. Se llaman, repito, todas estas figuras retóricas o figuras literarias. Y estas es muy común encontrarlas dentro de la función poética. Sabemos que tenemos función poética porque vamos a encontrar algunas figuras retóricas. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a continuar entonces y terminamos nuestras últimas funciones de la lengua. Entonces recapitulemos para no perdernos. Hemos visto la función referencial, ¿vale? La función apelativa, la función emotiva y la función poética, donde hablábamos de las llamadas figuras retóricas o figuras literarias. Ahora bien, vamos a terminar las últimas dos funciones de la lengua, que es, primero, la función fática. Nos dice, su distinción primordial es la comunicación. Tiene por objeto establecer, prolongar o interrumpir comunicación y se encuentra en las conversaciones triviales. Acuérdate, conversaciones triviales. La siguiente estación ejemplifica la presencia de la función fática en el momento en que uno de los personajes rompe el silencio y dice, estos elevadores, ¿cómo dan lata? No se le ocurre decir otra cosa para terminar con el silencio incómodo entre un grupo de extraños. Lo único que se le viene a la mente es hablar del elevador, ya que su objetivo es establecer la comunicación. Entonces, la función fática, si quieres verlo así, es cuando tú quieres iniciar una conversación o también quieres finalizarla, quieres interrumpirla o quieres verificar que se esté llevando a cabo la comunicación. Por ejemplo, estás hablando por teléfono y le dices, ¿me estás escuchando? ¿Sí me oyes? ¿O tú qué piensas? Esa es una función fática, o sea, es una conversación trivial, no estás entregando ningún tipo de información objetiva, como sería la función referencial, no estás intentando convencer de nada, como sería la función apelativa, no estás intentando transmitir alguna emoción o sentimiento, ya sea la función emotiva o poética, simplemente estás haciendo conversación, estás intentando establecer una comunicación. Nos ponen un ejemplo. En un edificio de 47 pisos, un grupo de personas queda atrapado en el elevador. Entonces, fíjate, estás atrapado en un elevador con personas que no conoces. Para pasar el tiempo, ¿qué haces? Para pasar el rato, ¿qué haces? Hablas con ellos, haces charla, una charla trivial. Sin saber qué hacer, comienzan a romper el silencio. Estos elevadores, ¿cómo dan lata? Nos hubiera convenido más ir por las escaleras. Se supone que es más rápido el elevador. Por la escalera ya hubiéramos llegado. O sea, no están dando, su objetivo no es dar información como tal, dar conocimiento, simplemente es empezar o dar pauta a un proceso comunicativo. Ya sea que inicies un proceso comunicativo, lo finalices, lo interrumpas, insisto, o lo quieras tú, quieras verificar que esté llevándose a cabo. Entonces, por ejemplo, la función fática la usamos cuando la tenemos presente cuando usamos expresiones como hola, buenos días, hola, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué tranza? ¿Qué óvole? Adiós, hasta luego, bye, ahí te ves. Función fática, porque únicamente estamos
iniciando o finalizando en este caso, los ejemplos que te di, un proceso de comunicación. ¿Y tú qué piensas? ¿A poco no? ¿O tú cómo ves? Esas también son ejemplos de función fática. ¿De acuerdo? Finalmente, vamos con nuestra última función de la lengua. Se llama la función metalingüística. La función metalingüística nos dice, esta función está presente cuando se utiliza la lengua para hacer un estudio sobre una particularidad de la misma. O sea, en otras palabras, la función metalingüística, chicos, va a ser aquella en la cual nosotros usamos a la lengua. Recuerda que la lengua hablamos del idioma, no hablamos del órgano. Nuestra lengua como órgano no, sino nuestra lengua como nuestro idioma. Es usar al idioma para explicar al mismo idioma. Usar a la lengua para explicar a la misma lengua. Hay función metalingüística cuando el español está explicando al mismo español. El ejemplo me dicen, vado, de latín vadus, lugar en un río con fondo firme, llano y poco profundo, por donde se puede pasar andando, cabalgando o en algún vehículo. Nos están dando entonces, bueno, ves la referencia, la Real Academia Española 2014. Esta es una definición de un diccionario, ¿no? Nos están diciendo, en este caso, la palabra vado en español significa lugar de un río con fondo firme, llano y poco profundo, etc. ¿En qué idioma nos están diciendo que significa vado? En español. Entonces, la palabra en español, vado, tiene un significado tal en español. Estamos usando el español para explicar al mismo español. Y estas son entonces las 6 funciones metalingüísticas. Recordemos, función referencial, función apelativa, función emotiva, función poética, función fática y función metalingüística. Estas figuras literarias o figuras retóricas las encontramos dentro de la función poética. Bien, ahora pasemos a nuestro siguiente título de tema, que sería lo referente a los textos. Primero, empecemos hablando de la estructura de los diferentes tipos de textos. Vamos a darte algunos tips para que en el examen tú puedas aprender y puedas utilizar una herramienta de identificación de textos para que sea mucho más rápido y sencillo trabajar cualquier texto, cualquier lectura que encuentres dentro de tu examen Colbach. Entonces, fíjense por favor. Nos dicen, estructuras de diferentes tipos de textos. Un texto posee unidad lingüística que expresa un significado mediante el cual se pueden comunicar ideas, sentimientos, opiniones, hechos, entre otros mensajes dirigidos a un lector. También es importante considerar otros elementos que lo conforman, como su distribución y el tipo al que pertenece. Bien. Vamos a empezar entonces a hablar de algunas propiedades textuales, como por ejemplo va a ser la distribución del texto. ¿Cómo vamos a encontrar distribuido el texto? Y a partir de esa distribución, chicos, ustedes en su examen va a ser mucho más fácil que tú puedas identificar. Esto es un texto periodístico. Esto es un texto literario. Este es un texto científico, por ejemplo. ¿Cómo podemos saberlo? Simplemente por su distribución. Vamos a ver qué nos dicen aquí. Distribución de texto. Se refiere a la presentación, organización y disposición del contenido del texto. Constituye una estrategia de comunicación visual porque hace evidentes sus estructuras globales. Un texto puede distribuirse en párrafos, columnas, diálogos, narraciones o estrofas. Estos tipos de organización textual se encuentran siempre en textos literarios. Bien, un texto entonces puede distribuirse como en párrafos, columnas, diálogos, narraciones o estrofas. Entonces, esto nos va a permitir de forma mucho más sencilla saber si está en párrafos, si está en columnas, si tiene diálogos, si tiene narraciones o tiene estrofas, qué tipo de texto es. Vamos a ver cada uno de ellos. Bien, párrafos. Empiezan con mayúscula y terminan con punto y aparte. Un párrafo contiene una idea completa. Se coloca punto y aparte porque en el siguiente párrafo se aborda una idea diferente. También puede contener listados, cuadros sinópticos, gráficas, esquemas, los cuales casi siempre están presentes en textos de tipo científico. Párrafos. Entonces, bueno, vamos a ver, me adelanto acá abajo y mira, ustedes pueden ver un ejemplo de los párrafos. Dicen aquí. En el siguiente ejemplo se puede observar que el texto está dividido en párrafos y nos hablan del retrato de Dorian Gray, donde está el título, y como puedes ver aquí, párrafo 1. Inicia con la mayúscula y termina con el punto y aparte, que nos estaban diciendo. Párrafo 2, aquí inicia con esta mayúscula y termina con este punto y aparte. Párrafo 2. Párrafo 3.
Este párrafo 3 empieza aquí con la mayúscula y termina con el punto y aparte. Y finalmente, párrafo 4 inicia aquí y termina con el punto y aparte. Entonces, así se ven los párrafos. En este caso, en nuestro ejemplo que nos están poniendo aquí, o que estamos poniendo aquí, podemos encontrar que este texto está conformado por 4 párrafos. Como podrás notar, para distinguir entre un párrafo y otro, simplemente basta con ver el punto y aparte. ¿Dónde termina el párrafo? Con el punto y aparte. ¿Dónde inicia? Con la mayúscula abajo del punto y aparte. Bien. Párrafos. Luego tenemos las columnas. Nos dicen, son cada una de las partes en que se dividen las planas del escrito. Entre ellas hay un espacio de una línea que la separa de arriba hacia abajo. Este tipo de distribución se halla presente en los textos periodísticos. ¿Sale? Entonces, bueno, acá nos decían que los párrafos casi siempre están en los textos científicos. Sí, pero también en los textos narrativos. Como por ejemplo, el retrato de Dorian Gray no es un texto científico, es una novela. Entonces, es un texto narrativo. Nos cuentan, nos narran una historia. ¿Vale? Pero las columnas sí es muy común, mucho más común encontrarlos en los textos periodísticos. Si ustedes recuerdan cómo es un periódico o alguna vez han visto un periódico, de todos modos aquí lo vemos, vean. En este texto nos dicen, el siguiente texto es un texto periodístico y está distribuido en columnas. Como pueden notar, aquí hay una columna, otra columna, otra columna, otra columna, otra columna, otra columna. El texto periodístico siempre va a estar distribuido en columnas. Es una característica de estos textos. Bien, las columnas. Luego, tenemos diálogos. Son interlocuciones entre dos o más personajes. Cada diálogo se indica con un guión largo. Vamos a ver estas dos. Narraciones. Una narración consiste en contar un suceso, hecho o historia ficticia en secuencia de espacio y tiempo. Bueno, esta narración que te estoy comentando, que estamos leyendo, está presente dentro del retrato de Dorian Gray. ¿De acuerdo? Y finalmente vamos con las estrofas. Las estrofas son partes de las que constan algunas composiciones poéticas. Contienen el mismo número de versos y están ordenados de igual modo. Vean, una estrofa se vería algo como esto. Nos dicen, el siguiente ejemplo es un texto poético. Está distribuido en versos que forman estrofas. Al observar la palabra acusáis en el título, podemos predecir que se tratará de una acusación injusta. Hombres necios que acusáis. Este es un texto de Sor Juana. Nos dicen, vean, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Esto, chicos, son un verso, un verso, un verso y un verso. Si te das cuenta, al conjunto de versos le llamamos estrofa. Esto es la famosa estrofa. Por lo tanto, si vemos acá, si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Aquí tenemos un verso, otro verso, otro verso y otro verso. Si contamos todos esos 4 versos, en este caso vamos a tener a una estrofa. Y abajo tenemos otra estrofa, el conjunto de versos. Podemos decir entonces que en este ejemplo tenemos este poema compuesto por 12 versos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 versos. Y tenemos 3 estrofas. ¿Correcto? Así se forman las estrofas a partir de los versos y ahí se ven. Esto vamos a encontrarlos en los textos poéticos, las columnas en los textos periodísticos y los párrafos, textos narrativos, textos periodísticos. Bien, esto fue en cuanto a la distribución del texto. Ahora, vamos a los elementos tipográficos. En un texto es importante, déjenme subrayárselos. En un texto es importante identificar la tipografía que lo conforman. Cualquier escrito puede presentar las siguientes características en algunas partes de su distribución. La tipografía, chicos, quiere decir cómo nos están presentando las letras, las grafías. Puede estar en mayúsculas, minúsculas, cursivas, negritas, versalitas o subrayadas. Esa es la tipografía que va a seguir nuestro texto. Ahora, elementos paralingüísticos. Esos elementos son las ilustraciones, fotografías, esquemas o diagramas que se encuentran dentro de un texto. Su función es distribuir la comprensión del mismo, ya que están relacionados con el contenido. Entonces, bueno, eso creo que es muy sencillo de entender. Los elementos paralingüísticos son toda ilustración, fotografía, esquema, cuadro, diagrama,
que nos ayuden a comprender de forma más simple o que afiancen la comprensión del tema que estamos leyendo o tratando. Bien, finalmente vamos a hablar de las marcas discursivas. Nos dice, son expresiones, frases y términos que un autor utiliza para caracterizar su discurso. Por ejemplo, si un texto contiene términos técnicos, estos son marcas de un discurso científico y por lo tanto su objetivo será brindar el conocimiento. De igual manera, si el propósito de un texto es dar a conocer un hecho reciente, es periodístico. Si tiene la finalidad de recrear, es literario. Bueno, vamos a ver justamente eso que nos están hablando en este último párrafo respecto a los textos y cómo se clasifican, que es lo que vamos a ver a continuación. Nuestro siguiente tema entonces va a ser, una vez que identificamos lo que son la distribución del texto, los elementos tipográficos, vamos a ahondar en esto que nos llaman de las marcas discursivas. Con esto lo tratamos, insisto, en el siguiente tema llamado clasificación de textos. Bien, continuamos ahora con la clasificación de textos entonces. ¿Cómo vamos a clasificar a los textos? Tenemos dos criterios que vamos a ocupar. Uno, por su intención comunicativa y dos, por su modo o forma discursiva. La intención comunicativa vamos a entenderlo como qué es lo que busca el texto. Si el texto busca brindar conocimiento, es científico. Si el texto busca brindar información o crear una opinión, es un texto periodístico. Si el texto busca entretener, es un texto literario. La otra, si hablamos de su modo o forma discursiva, es cómo están ordenados, cómo está estructurado nuestro texto. Tenemos textos narrativos, textos descriptivos, textos argumentativos, textos expositivos o explicativos y textos dialogados. Vamos a profundizar un poco más en cada uno de ellos y veamos algunos ejemplos. Vayamos primero con los textos por su intención comunicativa. Hablemos primeramente de los textos científicos. Bien, los textos científicos nos dicen, el propósito de los textos científicos es comunicar el conocimiento. Entonces recuerda, la intención comunicativa ¿cuál es? Es comunicar el conocimiento. Por lo tanto, su lenguaje siempre es objetivo. Dentro de los textos científicos se encuentran los de divulgación. Estos tratan temas de carácter científico y están dirigidos a lectores no especializados. Su propósito es que el público en general se interese por la ciencia. Algunos ejemplos de textos científicos son los diccionarios, las enciclopedias, los libros de texto, artículos de investigación y monografías. Bien, como podrás notar entonces, los textos científicos son aquellos que buscan brindar conocimiento y ese conocimiento es transmitido de forma objetiva. ¿Sí? El artículo científico, textos de divulgación científica, textos didácticos como pueden ser un libro de texto, unas guías de estudio, textos de consulta como pueden ser los diccionarios o las enciclopedias, son ejemplos de textos científicos. Luego tenemos a los textos literarios. Nos dicen, son el resultado de la tarea artística escrita. Su objetivo es lograr el esparcimiento en el lector. Entonces vean, aquí ya cambió, ya no es como los científicos comunicar conocimiento. Su objetivo es lograr el entretenimiento, el esparcimiento en el lector, nos dice. Por medio de los textos literarios, el hombre vierte sus conocimientos, sentimientos y apreciaciones de realidad con la intención de recrearla y enriquecer la lengua. La función poética se manifiesta en los textos literarios. ¿Te acuerdas de la función poética que veíamos anteriormente en las funciones de la lengua? Donde inclusive tratábamos las figuras literarias o retóricas. Entonces, en los textos literarios vamos a encontrar ¿qué? Esas figuras literarias, esas figuras retóricas, esas metáforas, esas aliteraciones, esos oxímorones, esos hipérboles, esos hipérbatons, etc. Bien, finalmente tenemos a los textos periodísticos. Su propósito es informar, anunciar y opinar. Entonces vean por favor cómo cambia totalmente el objetivo. Acá nos dicen, científicos comunican conocimiento. Literarios, lograr el esparcimiento, entretener. Periodísticos, informar, anunciar y opinar. Entonces, es sencillo identificar cuándo es un texto científico, cuándo es un texto literario o cuándo es un periodístico por su intención comunicativa. ¿Qué es lo que quiere el texto? Bien. Su propósito es informar, anunciar y opinar. Están distribuidos en columnas, lo vimos anteriormente. Tienen diferentes tipos de letra, aparecen publicados en diarios y en algunas revistas de temas generales y brindan información.
Ejemplos de textos periodísticos: la nota informativa, las noticias, entrevistas, artículos y crónicas. Bien, ahora vamos con el otro, el otro criterio. Vamos a hablar ahora de su modo o forma discursiva. ¿De acuerdo? Entonces ya vimos los tres: periodísticos, científicos y literarios. Ahora vamos con los textos narrativos, descriptivos y argumentativos, los tres primeros, ¿vale? Vean, formas discursivas. En la lengua escrita, los textos se clasifican en descriptivos, narrativos y argumentativos. Los modos discursivos existen en cualquier tipo de texto. La narración se caracteriza por estar estructurada en secuencias de espacio y tiempo. ¿Ves? Por eso hablamos de la forma, el modo, cómo está estructurado el texto. Su estructura es en secuencias de espacio y tiempo, nos están diciendo aquí. Entonces, si nos están diciendo esta parte que está estructurada en secuencias de espacio y tiempo, mediante las cuales presentan una historia o exponen un suceso. Los textos en que se emplea la narración son el cuento, la novela, libros de historia o noticias que relatan un suceso. En la narración, el momento de acción se desarrolla en inicio, clímax y desenlace. Entonces, esta es una parte importante del examen, o pregunta de examen. ¿Cuáles son las partes de un texto narrativo? Eso, el inicio, el clímax y el desenlace. ¿Cómo inicia? La parte más ávida, más importante, donde está lo más interesante de la historia, y cómo termina esa historia. Un ejemplo, nos dicen: la niña que sacó a su madre de la cárcel. 3 días después de que los gendarmes se llevaron a su mamá, Toñita fue a buscarla a donde le dijeron que podía encontrarla, a la comisaría. No conocía las calles, nunca había salido de su inmundo y pantanoso barrio de Atlampa, campamento de barracas hechas con piedras, palos viejos y láminas oxidadas de botes de petróleo. Era muy pequeñita, apenas tenía 10 años, pero era muy animosa y llena de una gracia que fluía de sus gestos por encima de sus andrajos y de su mugre. Temerosa salió de su casucha, atravesó los llanos manchados de charcas hediondas y sembrados de desechos, cruzó los terraplanes de una vía de ferrocarril y después de pasar por un puente de madera se encontró en la primera calle de la urbe. Bueno, aquí ¿qué nos están poniendo? ¿Qué nos están planteando? Nos están narrando, nos están contando una historia. La historia de Toñita, cómo, qué pasó, qué sucedió para ir a ver a su mamá y el lugar donde se encontraba. ¿De acuerdo? Nos dicen: por su intención comunicativa, el texto anterior se clasifica como literario y predomina en él la función poética de la lengua. Por su forma discursiva, se clasifica como texto narrativo. O sea, este texto que estamos viendo, estamos inmiscuyendo la clasificación que tenemos acá. Nos dicen: si hablamos de su intención comunicativa, ese texto es literario. ¿Por qué? Porque su objetivo, en este caso concreto, es el entretener. No nos intenta dar información objetiva científica, no nos intenta informar de una noticia o de algún hecho de interés general o crear una opinión respecto. Simplemente es una historia que nos están contando con objetivo de entretenimiento. Ahora, nos están narrando esa historia. Entonces, por ejemplo, es muy común que si hablamos de forma o modo discursivo, los periodísticos y los literarios entran dentro de los narrativos y también de los descriptivos, ¿vale? O sea, repito, pues es importante que aprendamos a distinguir si es intención comunicativa o si es modo o forma discursiva, ¿de acuerdo? Entonces vean, por favor. Te repito, si ven el texto nos están diciendo: por su intención comunicativa, aquí estamos, el texto anterior se clasifica como literario y predomina en él la función poética de la lengua. ¿Estás de acuerdo? Intentan embellecer el lenguaje. Por su forma discursiva se clasifica como texto narrativo. Bien. La descripción. Otros textos descriptivos. Es la enumeración de las características de algo, por lo tanto, siempre incluye una adjetivización constante. O sea, vas a ocupar muchos adjetivos, ¿sale? La intención es, en un texto descriptivo te van a narrar una historia, sí, pero lo importante o lo que quieren hacer énfasis no es en sí en la historia, la narrativa, sino es en la descripción, en darte características, propiedades de lo que se está contando. Se da en cualquier tipo de texto, presenta personas, objetos y lugares, principalmente sus cualidades. Lo hace con la finalidad de que el lector los imagine con ayuda de los sentidos: vista, olfato, tacto, oído y gusto. Para realizar la descripción de un objeto, se puede determinar su naturaleza, sus propiedades esenciales y origen, entre otros aspectos. Ejemplo: lugares subterráneos de nuestro planeta. Millones de cuestas escarpadas se extienden por todo el territorio de los valles.
Picos rocosos de múltiples y extravagantes formas que existen desde hace muchos años sostienen rocas enormes, rojas, grises y blancas. En contraste, los valles son verdes y brillantes. Como podrás notar, sí te cuento una historia, sí, pero podrás notar que está cargado hacia describir, hacia enumerarnos cualidades, propiedades, ajá, en este caso, de las rocas, ¿vale? ¿Por qué? Eh, ¿Cómo por ejemplo nos hablan de los picos? ¿Cómo son los picos? Los picos son rocosos, ajá, y de extravagantes formas. Luego, las rocas son enormes, rojas, grises y blancas. Los valles son verdes y brillantes. Nos están describiendo, ¿de acuerdo? Nos dicen, por su intención comunicativa, el texto anterior se clasifica como científico, ¿vale? ¿Por qué? Porque está intentando brindar conocimiento, ¿estás de acuerdo? Por lo tanto, la función de la lengua que predomina es la función referencial. Por su modo discursivo, debemos clasificarlo como descriptivo. Bien, finalmente vamos con el argumentativo. Nos dicen, la argumentación se distingue por la opinión del autor que expresa mediante comentarios, problemas y razonamientos. Puede contener la justificación de un punto de vista, el cual es apoyado con formas de validar sus argumentos para convencer al receptor. Acuérdate, convencer. Ve pensando en la función de la lengua que hay ahí, si intentan convencer. Estas pueden ser ejemplos, citas, datos de investigación y de su propia experiencia. Vamos con ejemplo. Nos dicen, Día de Muertos. A los mexicanos nos encanta la celebración del 1 de noviembre, pero hace mucho tiempo que, honestamente, no tenemos nada que festejar. Una gran paradoja en un país como el nuestro, pero no siempre andamos como para hacerle fiesta a la huesuda. Hoy, acaso, solo quisiera intentar un pequeño homenaje a quienes en estos dolorosos años se han ido de la forma menos natural en la que pueda pagarse la vida. Ayotzinapa, Daniel Solís Gallardo, Julio César Ramírez y Julio César Mondragón, ellos normalistas. David Josué Evangelista, integrante del equipo Los Avispones. Junto con ellos, también el chofer y una señora que a bordo de un taxi, sin deberla ni temerla, perdieron la vida. Bien, ¿qué estamos viendo aquí? No está, en este caso, la autora del texto, Yuridia Sierra, intenta convencernos, intenta argumentar por qué el 1 de noviembre, Día de Muertos, una fecha de fiesta, un día de fiesta, ella dice, no hay nada que celebrar por estos motivos. Nos da sus argumentos, nos da sus motivos para decir por qué no es un día para festejar o por qué es una paradoja el festejo en esa fecha. Ajá. Por su intención comunicativa, nos dicen, el texto anterior se clasifica como periodístico. La función de la lengua que predomina en él es la apelativa. ¿Te acuerdas? Convencer. Por su modo discursivo, debemos clasificarlo como argumentativo. Bien, estos son ejemplos muy parecidos a lo que vas a encontrar en tu examen. Te van a poner un texto y te van a pedir que identifiques ya sea la función de la lengua que hay en ese texto, el modo discursivo que hay en ese texto o la intención comunicativa que tiene el texto. Entonces te preguntan, ¿cuál es su función de la lengua que hay aquí? ¿O es referencial? ¿O es poética? ¿O es apelativa? ¿O es emotiva? ¿O es fática? ¿O es metalingüística? Si te dicen, ¿cuál es el modo discursivo que tenemos en este texto? Es narrativo, es descriptivo, es argumentativo. ¿Cuál es la intención comunicativa? ¿Es científico, es periodístico o es literario? ¿De acuerdo? Bien. Finalmente, vamos a ver una herramienta que te va a servir no solamente para la parte de comunicación en tu examen, sino en general para cualquier tipo de texto. Si en tu examen, a partir de un texto, te hacen preguntas, tú puedes aplicar estrategias de comprensión de lectura, es decir, algunas estrategias dinámicas que te van a permitir de forma mucho más rápido y sencillo ir previendo por dónde va el texto, de qué nos va a hablar, de qué trata, o identificar cuál es la idea principal de este. Vamos a lo siguiente entonces. Estrategias de comprensión de lectura. Nos dicen, la lectura es la interpretación y selección de un mensaje que se ha recibido por escrito. Leer es comprender, lo cual implica un proceso de relación y construcción de significados sobre el texto. Las estrategias de comprensión de lectura son herramientas que facilitan el propósito del lector, entender el contenido del texto. A continuación, analizaremos algunas de ellas. Bueno, vamos a ver cuáles son algunas herramientas que nos permiten comprender de forma más sencilla un texto. Primero, la predicción, prever, ¿sale?
Ayuda a conocer el contenido de un texto por medio de la creatividad propia del lector. Se realiza mediante la localización de los elementos presentes en el texto, como el título, los subtítulos y la tipografía. Es decir, nos está diciendo que si nosotros leemos el título, subtítulo y tipografía, podemos hacernos una idea ya previa de qué es lo que vamos a encontrar en el texto que estamos por leer. Es posible realizar esta tarea por medio de una lectura exploratoria. Inferir el desarrollo del contenido en cualquier texto ayuda a ejercitar la capacidad de predicción o anticipación en la lectura. Un texto puede ser comprendido fácilmente cuando sus primeras líneas contienen enunciados significativos que permiten reconocer de qué se trata. Por ejemplo, si vemos un texto con diferentes tipos de letra y organizado en columnas, podemos predecir que se trata de un texto periodístico. Es decir, ya como estás viendo aquí, estamos aplicando los conocimientos previos que estuvimos hablando en nuestra clase. Otro recurso de predicción consiste en leer las primeras líneas de cada párrafo y mediante esta acción se puede reconocer de qué trata un texto. O sea, es cuando hacemos una lectura rápida, ¿no? Entonces, en esa lectura rápida, ¿qué analizamos? Vemos títulos, vemos subtítulos, leemos las primeras palabras de cada párrafo y nos vamos dando una idea de qué es lo que vamos a encontrar en ese texto. A partir de un vistazo general, de un vistazo rápido, ya tenemos una idea preconcebida de por dónde va el texto. Bien, ahora vamos con la idea global. ¿Qué es la idea global? Constituye la esencia de la lectura y todo gira en torno a ella. Es el sentido del texto. Su localización ayuda al lector a descubrir cómo se relacionan las ideas subordinadas entre sí. Leer el título y los subtítulos y los primeros renglones del texto en general o de cada párrafo pueden ser muy útil para descubrir la idea global, ya que seguramente al principio se mencionan algunas de sus características y su desarrollo se lleva a cabo en los párrafos siguientes. Entonces, bueno, la idea global es la idea principal, cuál es la carnita, el corazón, el tema del que nos está tratando el texto. Eso sería identificar la idea global. Esta idea global, como puedes verlo relacionado, lo podemos trabajar a partir de la predicción. Vocabulario. Cuando leemos un texto, encontramos palabras de las cuales conocemos su significado y otras que no. Una forma de enriquecer el vocabulario es mediante la lectura. Se recomienda deducir el significado de las palabras cuyos significados se desconocen con base en el contenido del texto. Es decir, las palabras que lo rodean, el contexto textual, te pueden dar una idea de más o menos qué significa esa palabra. ¿No sabes qué significa? Lee toda la oración, lee todo lo que está al lado de la palabra y con base en eso te puedes dar una idea de más o menos por dónde va. También se pueden buscar sinónimos de las palabras o consultarlas en el diccionario. Ejemplo, vamos con este ejemplo. Nos dicen, ¿por qué la risa es buena para la salud? Entonces aquí podemos aplicar nuestra predicción desde el título. ¿Por qué la risa es buena para la salud? Ya podemos inferir que el texto habla sobre la risa. ¿Cómo lo sabemos? Pues a partir del título, ¿sale? Y podemos decir que la idea global va a ser, a partir del título, que por qué es bueno la risa, por qué es algo positivo en nuestras vidas. Esa es la idea global. Vamos a ver. Según Robert McGrath, psicólogo de la Universidad Wisconsin-Madison en Estados Unidos, reír es beneficioso para la salud por varios motivos. Por un lado, el humor reduce las hormonas del estrés. Además, una carcajada intensa aumenta el ritmo cardíaco, estimula el sistema inmune, potencia el estado de alerta y nos hace ejercitar los músculos, explica McGrath. Sin olvidar que al reírnos aumentamos los niveles de endorfinas, el anestésico natural del cuerpo. Es más, incluso después de echar unas risas, el organismo sigue notando sus efectos. Tras reírnos, hay un breve periodo durante el cual la presión sanguínea baja y el corazón se desacelera, afirma el investigador, que recomienda 30 minutos diarios de ejercicio y 15 de humor. Bien, vamos a analizar el texto. Dice, ¿cómo se analiza el texto? Por lo que dice el título, es posible predecir qué texto trata de la risa o tratará de la risa y sus beneficios. Es correcto. Luego, después de una lectura exploratoria, es posible saber que la risa trae beneficios al estado de ánimo, anímico y físico de las personas. Con la realización de una segunda lectura, se detectan palabras de las cuales podrían desconocerse el significado, como estrés. La estrategia básica para inferir su significado es por el sentido de la lectura. Bien, entonces, aquí estamos aplicando los tres conceptos que nos dicen, ¿no? Tanto la predicción, la idea global y el vocabulario. Bien, es muy común que en tu examen te encuentres con textos donde haya palabras cuyo significado no conozcas. Entonces, recuerda cuál es la estrategia. La estrategia para el vocabulario es, si no sabes qué significa una palabra, intenta inferir su significado a partir de lo que lo rodea, del contexto que tiene. Vamos con este ejemplo. Vamos a trabajar. Este es un texto un poco más largo.
Y bueno, vamos a leerlo y lo vamos en este caso, a analizar, ¿de acuerdo? Entonces vean por favor lo siguiente. Bien, el piropo estándar. Entonces, bueno, dice, siempre fue el piropo, la flor, expresión con la que la naturaleza masculina rindió tributo a la belleza, a la gracia, a la simpatía femenina. Entonces, de ahí, por ejemplo, podemos hacer una lectura rápida y podemos ir prediciendo de qué trata el texto, sobre los piropos. Van a hablar sobre los piropos. Imprimiéndole cada raza el sello de su psicología, el piropo iba desde el frío y cerebral del inglés como surgido de entre la niebla. Pasaba por el alegre, fino y sutil del francés, que parecía desprenderse de una burbujeante copa de champaña, para estallar como clavel reventón bajo un sol de fuego. En el español, principalmente en el andaluz, en el que se da la mano del ingenio, lo picaresco y las más atrevidas metáforas. En los demás países, el piropo tiene varias características y condimentándolo cada uno con sus modismos le da carta de naturalización. Pero siempre el piropo fue manifestación de sentimiento, de ingenio, de inteligencia, de sensibilidad, de facultad de reaccionar ante la belleza de la mujer y darle salida a esa reacción de forma oportuna, intencionada, graciosa y en ocasiones hasta poética. Decir un piropo no fue privilegio de todos. Se necesitó, además de aplomo inteligente y gallardía, oportunidad para que el genio arrancara del pensamiento la frase breve y galana que debía caer a los pies de la mujer, como una auténtica flor que inclinara la belleza de sus pétalos ante la deslumbrante luz de unos ojos, el arrebol de unas mejillas, la frescura de unos labios o el cimbrearse de un cuerpo juncal. El piropo, lo repito, llevó siempre un contenido espiritual. Saber decirlo fue privilegio de pocos y se necesitó para ello inteligencia e ingenio. A nuestros primos del norte nos mandan a través del cine un piropo estándar, con la misma facilidad con que nos mandan plumas fuente, encendedores o tostadores de pan, en serie y al alcance de todas las fortunas. En este caso particular, quieren que el piropo esté al alcance de todas las inteligencias y todos los ingenios, por pobres que sean estos y opacas que sean aquellas. Este silbidito que nos enseñó el cine hollywoodense y que en la actualidad se prodiga de paso de toda dama, es el piropo estándar que nos marcan los reyes de la industrialización y la producción en serie. Como la Gillette, cualquiera lo puede usar. Ya no se necesita tener inteligencia, ni aplomo, ni ingenio para decir un piropo. Lo único indispensable es tener en más o menos un buen estado de los pulmones para poder silbar. El clásico piropo está condenado a desaparecer ante el piropo estándar, como van desapareciendo los pianos ante las sinfonolas, los buenos cantantes ante los cancioneros de micrófono, los chícharos de condimentación casera ante los chícharos de lata, como las comidas de manteles largos en la mesa patriarcal ante los lunch de horas corridas. El piropo pierde su calidad de joya para pasar a ser artículo de tienda de 5 o 10 centavos. El piropo pierde toda la esencia que lo eleva en un sentido espiritual para pasar a ser resultado de una función meramente fisiológica que lo pone en el plano de un pujido cualquiera. Es la decadencia del piropo y tal vez también del espíritu de la raza. Bueno, bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ejercicio de análisis literario, ¿no? Vamos a utilizar las estrategias de comprensión de lectura. Entonces, bueno, preguntas que tenemos que hacernos. Para detectar el valor comunicativo de la lectura debemos identificar, 1, quién escribe, que está aquí. 2, quién la escribe, a quién le escribe, que está aquí. 3, qué escribe, que está acá. Y finalmente, bajo qué circunstancias escribe, que está acá. Entonces son las 4 preguntas que nos podemos hacer para identificar o analizar nuestro texto. ¿Quién escribe? Nos dicen aquí, abajo, Fernando M. Garza. ¿A quién le escribe? Pues nos dicen aquí a los hombres. Yo diría pues al público en general. No necesariamente hay que ser hombre para leer este texto o entender a qué se refiere con el piropo. Pero bueno, podemos decir que es a los hombres porque son los hombres los que utilizan los piropos. ¿Qué escribe? Nos dice, el piropo es una expresión que sirve para rendir tributo a la belleza de la mujer. No son palabras huecas, deben estar cargadas de ingenio y de sentimiento. Con el paso del tiempo, estas características del piropo se han ido perdiendo. Se han reducido a simples chiflidos que pueden ser ejecutados por cualquiera o a pujidos carentes de sensibilidad. Esa sería la idea global, ¿no? La idea principal. ¿Bajo qué circunstancias describe? Las circunstancias que lo rodean conforman una época de decadencia, en la cual lo artificial sustituye a lo natural
y lo hecho en serie toma el lugar de lo clásico y lo tradicional, lo artesanal, llamémosle, ¿no? Entonces vean, aquí estamos, a partir de estas cuatro preguntas, estamos haciendo una inferencia de lo que encontramos en este texto. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ustedes a trabajar un poco de este tipo de ejercicios. Te vamos a poner este texto pequeño, y vas a hacer un ejercicio de análisis literario. Le lees, por favor, le pones pausa a tu video y a continuación contestas las 6 preguntas que tienes aquí. Son 6 preguntas. Las dejo ahí en tu pantalla para que puedas tú pausar, insisto, el video y puedas contestarlos con toda la calma del mundo. Vuelvo a regresarme al texto para que lo tengan ahí presente. Nada más pauses el video, léelo. Una vez que leas el texto, insisto, por favor te pedimos, contesta estas 6 preguntas. Ya en clase se te dará respuesta o se te dan las respuestas correctas de estas 6 preguntas. Y recuerda, cualquier duda que te surja respecto a los temas que tratamos en este material, con toda confianza puedes preguntarlo durante tu clase en línea con tu profesor o profesora. Bien, hasta aquí llegamos con nuestro material de comunicación. Esperamos que sea de utilidad y que sea de fácil comprensión. Mi nombre es Alfredo Martínez, profesor del Centro de Apoyo Educativo y Desarrollo Humano. Les deseo un excelente día. Hasta luego.